Algo de las noticias sobre el tema del presupuesto, seguramente, ¿no? ¿Cómo dice? El tema del presupuesto 2022. Hablan de $1 a 131 pesos y la inflación del 33%. Bueno, es para el año 2022. Sí. Bueno, veremos cómo. Está bien, me parece que es un dato interesante, pero veremos cómo luego se refleja en la realidad. ¿En cuánto cree que va a estar cerrando el tema inflacionario este año para usted? En base, por ejemplo, a las Y no lo previsiones. sé, no, es difícil saberlo porque todo va a depender de las medidas Claro. que se tomen de aquí para adelante, ¿no? Sí. Si se toman medidas como corresponde, como establecen las normas legales vigentes, tendríamos que ir disminuyendo sensiblemente el porcentaje de inflación. Ahora, si todo termina en palabras y en buenas intenciones, pero no se ponen en funcionamiento las normas legales que aprobó en su momento el Congreso Nacional, y bueno, seguiremos con el proceso inflacionario que actualmente tenemos. De modo que todo va a depender de la voluntad política y de la orientación de las medidas que se tomen de aquí para adelante después del resultado electoral adverso que tuvo el gobierno nacional. Veremos cómo se compone finalmente el gabinete y reitero las medidas concretas y la voluntad política que existan, ¿no? El bolsillo no aguanta, es así, porque encima sube todo. Y además el poder adquisitivo no resiste a todo eso, ¿no? Eso está claro. Hoy charlaba con gente de inmobiliarios aquí en Puerto Madryn, con un panorama también de lectura provincial, ¿no? Eso está claro. Está complicado el tema de los alquileres, más allá de la ley que se estableció a nivel nacional. Digo, hay todo un escenario muy complejo. Vas al supermercado, el changuito cada vez más vacío y cada vez más caro, digamos, todo. No rinde la plata. ¿Y qué datos se están obteniendo a partir de las PASO? Si esto puede perjudicar más el impacto político, el impacto en los precios, etcétera. Mire, el problema de la inflación en la Argentina es un problema ya crónico, viene desde hace muchos años, que se agravó como consecuencia de la pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo. Hoy la Argentina tiene dos pandemias, una de carácter sanitario, el coronavirus, y otra de carácter económico, que es la inflación. Y desde mi punto de vista, la Argentina tiene este porcentaje de inflación por dos razones. Una, por la enorme emisión monetaria, y la otra porque no se ponen en funcionamiento las normas legales que aprobó en su momento el Congreso Nacional. Entonces los grandes grupos económicos, que incluso en nuestro país en su inmensa mayoría son de capital extranjero, aumentan los precios desmedidamente, abusivamente, y no se le aplican las sanciones que las normas legales establecen. Entonces queda en total impunidad. Claro. Ese es el problema de la Argentina. Entonces todo va a depender de las medidas que se tomen de aquí para adelante. Se está hablando de tomar medidas que pongan mayor cantidad de dinero en el bolsillo de los sectores más necesitados de la población argentina, cosa que me parece muy bien. Pero luego, si no se controlan los precios, una parte importante de ese dinero que va a poner el Estado en el bolsillo de los sectores sociales más necesitados, va a ir a engrosar las enormes ganancias de los grandes grupos económicos. Héctor. Entonces, veremos qué medidas se toman concretas y luego qué grado de control, qué grado de voluntad política existe
para que los precios de los productos de la canasta básica de alimentos y de los medicamentos sean justos, lógicos, razonables, que les permitan una ganancia también lógica, justa y razonable a los distintos eslabones de la cadena, pero que no sean los únicos perjudicados, los consumidores, pagando precios exorbitantes, que aumentan todos los días. Y todos los días no aumentan las manos de obra de los que actúan en el proceso productivo. Todos los días no aumentan los impuestos. Todos los días no aumentan las materias primas. Pero sí todos los días aumenta el precio del azúcar, de la yerba, de las frutas, de las verduras, de las carnes, etcétera. Entonces tenemos que normalizar la economía argentina. ¿Y cómo se normaliza? Cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. No hay otra. Héctor, ustedes hicieron el relevamiento, marca el 1.57% en la primera quincena de septiembre. Sí, en el último relevamiento de precios que estamos dando a conocer hoy, de la primera quincena del mes de septiembre, el aumento de los productos de la canasta básica de alimentos es del 1,57%. Y si bien hay una desaceleración, el aumento sigue siendo muy importante. Por ejemplo, en julio fue del 3,19%, la primera quincena de julio. En agosto bajó a 1,42%. Y ahora, en la primera quincena de septiembre, subió un poco al 1,57%. Veremos qué pasa en la segunda quincena de septiembre y qué pasa en los meses siguientes, ¿no? Bien. Yo pensaba en esto, hacía la comparación. Si están pensando en el 2022 con una inflación del 33%, ya llegamos casi al 39%. Claro, vamos a terminar el año, sí, depende de las medidas que se tomen, pero al ritmo que veníamos hasta ahora, terminamos el año entre un 45 y un 50%. Va a depender ahora de las medidas de los próximos días, y a partir de ahí tendremos un panorama mucho más completo. Sí, el tema es que generando más billetes. Bueno, plantearon en los últimos días esto de hay que hacer una moneda nueva. ¿Será tan así? No te oigo, sí, se va la voz, ¿eh? ¿Habrá que hacer una moneda nueva, como plantean algunos? No, me parece que es un absurdo. Es un absurdo. ¿Se puede contener todo con el esquema que tenemos? ¿Se puede contener? Hay que controlar los precios. No hay que seguir emitiendo moneda sin ningún tipo de control. Hay que ordenar la economía argentina y hay que pensar más en el mercado interno que en el Fondo Monetario Internacional. Héctor, bueno, esto ustedes cerraron en la primera quincena, después estarán comunicando seguramente cómo avanza el resto. Hoy, ¿cuáles son los productos que más registraron aumento? A mí lo que me preocupa es el aumento en el precio de la carne vacuna, ¿no? Sí. Que a pesar de las medidas que tomó el gobierno, en la primera quincena del mes de septiembre se registró un aumento del 1,11% en el precio de bola de lomo, de 1,23% en el precio del asado. La paleta no tuvo variación y la carne picada común tuvo un aumento del 1,61%. Y me preocupa los aumentos que se registraron en el año en el precio de la carne vacuna, donde, por ejemplo, la bola de lomo tuvo un aumento de un 40%, el asado un 46,43%, la paleta casi un 92%,
y la carne picada común un 50%. De modo que estos son los productos que más me preocupan, al igual que la leche, la yerba, etcétera, las frutas, las verduras, porque todo eso hace a la calidad de vida de la población argentina. Una población que por no tener recursos suficientes consume menor cantidad de carne vacuna, menor cantidad de leche, menor cantidad de frutas y verduras, vamos a tener sobre todo a un sector importante de la juventud argentina con un menor grado de desarrollo mental e intelectual. Si hoy un sector importante de la niñez argentina no puede comer dignamente, ese sector de la juventud de la niñez argentina mañana cuando sea joven va a tener un menor grado de desarrollo mental e intelectual. Héctor, gracias por estos minutos, Abrazo enorme. Que sigas muy bien, hasta pronto. Igualmente. Héctor Polino, responsable legal